¿Qué le parece si pasamos la palabra del Señor en esta mañana? Why don't we go to the Word of God this ¿Quién morning? viene a escuchar palabra de Dios en esta Who mañana? came to Aleluya. listen to the Word of God this morning? ¿Quiere que Dios hable su vida? Que You want Dios, God to speak to your life? tenemos que estar dispuestos a escuchar de Dios. We've got to be willing to hear from God. Dios nos bendice, God blesses us, pero depende de nuestra disposición. but it depends on our disposition. ¿Cuánto queremos escuchar de Dios nosotros? How much do we want to hear of Hay God? un dicho popular en el mundo que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, There's a saying in the world that says there is no worse blind person than he ni that peor doesn't sordo want que to el que no quiere oír. see, or the worse deaf person that doesn't want to hear. Y en la iglesia a veces parece que tenemos personas que no quieren oír There are sometimes in church people that don't want to hear y otros que no quieren ver. and others that don't want to see. Pero Dios en esta mañana quiere que estemos atentos But God wants us to be attentive this morning, para que seamos edificados, consolados y exaltados por la palabra to de be Dios. edified, comforted and exhorted by the Word of God this morning, ¿Qué es el propósito por el cual Dios habla? which is the purpose through why God speaks. Espero que la palabra de Dios en esta mañana le sea una bendición a usted, And I hope this morning that God's Word will be a blessing for you, como lo ha sido para mí as it has been for me, al traerla para usted en esta mañana. as I bring it to you this morning. He estado toda la semana viendo este pasaje And I've been looking at this passage the whole week acerca de la vida de uno de los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento, about the life of a great man of God in the Old Testament. y quizás se habla muy poco de él And you probably hear a little bit about him porque otros para nosotros son más importantes, because others are more important for us maybe than nos llaman him. más la atención. We pay more attention to others. Y me costaba encontrar un título para esta meditación. And it was hard for me to put a title to this message. Y esta mañana mientras estaba tomándome un café ahí sentadito, And this morning as I was drinking a coffee there, sitting Dios me there, dio el título. Aleluya. God gave El me the Espíritu title. Santo me dijo así. the Holy Spirit said, Sencillo. simple. Y el título es La fe And the title is The Faith probada por el proceso. Tested Through the Process. La fe probada por el proceso. Faith tested through the process. Y vamos a meditar en la palabra de Dios en Josué, And we're going to meditate a few moments in the book of Joshua, capítulo 14, y vamos a tomar como ejemplo para esto la vida de Caleb. chapter 14. We're going to take the example of Caleb. Caleb fue un hombre de fe, Caleb was a man of faith, un hombre digno de imitar en cuanto a esto. a man worthy of imitating in this respect. La palabra de Dios dice en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. The Bible says in Hebrews 11:6 that without faith it's impossible to please God. Pero la fe, para que sea fe, tiene que ser probada. But for the faith to be faith, it has to be tested. Y eso es un proceso. And that's a process. La fe es como un edificio triangular Faith is like a triangle building que está sostenida por tres pilares that is sustained by three pillars, que se llaman perseverancia, which is called perseverance, paciencia patience, y fidelidad. and faithfulness. Quizá usted le puede poner otros pilares, lo hace más grande el edificio, You can put other pillars there to make it bigger for yourself, pero eso es como yo lo he pensado. but that's how I have thought of it. La fe es un edificio de tres pilares Faith is a building of three pillars que lo sostienen por la perseverancia, la paciencia y la that fidelidad. is sustained by faithfulness, perseverance, and patience. Así que vamos a leer este pasaje So we're going to read this passage, del capítulo 14 de Josué, chapter 14 of Joshua, del 6 from verse al final, al 15. 6 to 15. Solamente lo vamos a leer en español. We'll read it just in Spanish. English can follow. Aquí encontramos al pueblo de Israel ya tomando la posesión de la tierra que Dios le había prometido, Here we find the people of Israel taking possession of the promised land that God had given them, y particularmente a Caleb. and specifically Caleb. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, ponga atención a eso, 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente, la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora, bien, Jehová me ha hecho vivir, como Él dijo,
estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Cuando era mi fuerza, ¿cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí. Los anaseos eran una nación de gigantes, y que hay ciudades fortificadas, grandes. Quizás Jehová estará conmigo y los echará como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Amén. Amén. ¿Qué le parece? Qué linda lectura, ¿verdad? ¿Lo había leído antes? What a beautiful passage. Have you read this before? Qué preciosa lectura, qué desafío What a challenge de la palabra de Dios en esta mañana para nosotros, from the word of God for us this morning. a través del ejemplo Through the example de este hombre Caleb. of this man Caleb. Caleb fue un hombre fiel, Caleb was a faithful un man, guerrero, a warrior, valiente, courageous, osado, strong, obediente, obedient, sumiso a la autoridad. submissive to authority. Un hombre que tenía 40 años y se consideraba joven cuando salió de Egipto, de la cautividad. A man that was 40 years of age considered himself young when he left captivity from Egypt. Él estaba casado, tenía su He familia. was married with his family. Y todas estas personas que salieron de Egipto, And all these people that came out of Egypt, ¿sabe que todas estas personas salieron por fe? you know, they all went out by faith. Por fe. By faith. Porque sabemos que la fe significa lo que nosotros, creer lo que no se ve. Faith means to believe what we can't see. Ellos escucharon de la tierra prometida de Israel, de Canaán, They had heard of the promised land, Canaan, pero no la habían visto. but they hadn't seen it. Escucharon que era una tierra que fluía leche y miel, They heard it was a land flowing with milk and honey. es decir, una tierra de abundancia. In other words, a land of abundance. Pero ellos nunca habían estado ahí. But they had never been there. No habían gustado de las riquezas de esa ciudad, They hadn't tasted the riches of that de ese city, país. that country. Pero viene Moisés y les dice, yo vengo aquí. And Moses comes to them and says, hey, I'm here. Dios me ha enviado God has sent me para que los saque to take you out y los lleve a la tierra que Jehová Dios os ha dado. and take you to the land that the Lord your God has given you. Y yo creo que Caleb estaba escuchando estas palabras. And I believe Caleb was there listening to these words. Y cuando dijo Moisés, Jehová Dios os ha dado, And when Moses said that the Lord God has given you, yo creo que él tomó esa palabra I believe he grabbed onto that y word fue incrustada en su espíritu, and was engraved into his spirit, en su mente in his mind, y en su corazón. and his heart. Y esto es lo que le llamó la atención a él. And this is what got his attention. Jehová The Lord los ha dado esta tierra, os ha dado. has given you this land. No os dará, Not will give it no to you, quizá, or not maybe will, sino que os ha dado. but has given it to you. Cuando Dios promete algo, When God promises something, está hecho. it's done. ¿Escuchó, iglesia? Voy a repetirlo otra vez porque esto es muy Did importante. you hear me, para usted. church? I'm going to repeat this because it's very important. Yo no sé si usted alguna vez recibió alguna promesa de Dios. I don't know if you've ever received the promise of God before. ¿Alguien le declaró una profecía en su vida sobre lo que Dios quería hacer con usted en el futuro? Someone declared a prophecy upon your life about what God wants to do in the future. Y usted la tomó en ese momento con expectación You took it with expectation in that moment y la creyó. and believed it. Caleb creyó esto. Caleb Ahí en believed ese it. momento. In that moment, Fe salió hacia afuera y dijo, faith came out and said, yo I entraré en esa tierra. shall enter that land. Quizás usted puede decir, ¿y cómo sabe usted? And you may say, well, how do you know? Yo creo que así es como habla un hombre de fe. Because that's how I believe a man of faith speaks. Yo entraré ahí. I will enter there. Desde ese momento, From that moment, él hizo una determinación. he made a determination Él propuso en su corazón, and he purposed in his heart,
llegar a esa tierra to reach that land que Dios estaba dándoles, that God was giving them. que no le estaba prometiendo, estaba dándoles. They wasn't promising it to him, but Nosotros giving it hablamos to de la tierra prometida y es verdad, them. We speak about the promised land because pero it's que true. Dios se la estaba dando ahí. But God was giving it to them right there. Dios había firmado, God had signed, podíamos decir, we could say, dado el sello de autoridad y de propiedad. or given the seal of approval of the property, the deeds. Ellos, en ese momento, el pueblo de Israel se hubiera creído, In that moment, if the people of Israel would como have creyó believed, Caleb y Josué, as Caleb and Joshua had believed, ellos they hubieran entrado a la tierra would prometida. have entered into the promised land. Pero desde el mismo momento en que llegó Moisés, But from the very moment that Moses arrived, empezaron los problemas de incredulidad. the problems of unbelief started. Estamos hablando del pueblo de Dios, And I'm talking about the people of God, del pueblo que había heredado las promesas the people that had inherited the promises de los hijos de Abraham, of the children of Abraham, de Isaac y de Isaac, Jacob. and Jacob. Hombres que habían sido tratados Men who had been dealt with por un Dios todopoderoso. by an all-powerful God. Estamos hablando de gente que conocía a Jehová. Speaking about people that knew the Lord. Pero en el momento en que llega un hombre de Dios y les dice, esto es lo que va a suceder, But the moment the man of God arrives and said, this is what's going to happen, inmediatamente dentro de la iglesia, immediately in the church, dentro del pueblo de Israel, the people of Israel, empieza una lucha, una batalla de fe a battle of faith starts, y de incredulidad. and of unbelief. Un proceso. A process. Empezó el proceso de fe ahí. The process of faith started there. Cuando tú y yo recibimos a Cristo Jesús, When you and I received Jesus Christ, comenzó el proceso de fe. the process of faith started right En nuestra there vida. in our lives. Y se va a terminar este proceso hasta que nos vayamos a la presencia de Dios. And this process won't finish until we go to the presence of the Lord. Pero en este proceso, But in this process, que empieza aquí y terminará allá, that starts here and finishes over there, nosotros vamos pasando a través de circunstancias we go through circumstances y a través de metas que nos proponemos and through goals that we put ourselves y a través de metas que Dios nos entrega a nosotros personalmente and through goals that God gives us personally para que las cumplamos y las hagamos, las llevemos a la realidad mientras estamos aquí en esta to tierra. fulfill them, to take them to effect while we live on this earth. Y para eso And for this, necesitamos we need de una fe viva, genuina y real a genuine, living, true faith que esté sobreponiéndose continuamente that will be surpassing continually a los ataques del diablo, the attacks of the devil, a las dudas que nos vienen, the doubt that comes to us, a los enemigos que se presentan, the enemies that present themselves to toda us, esta clase de lucha que tenemos diariamente, all these type of battles that we have daily. pero la fe que persevera, But the faith that la perseveres, fe que es paciente, the faith that is patient, la fe que es fiel, the faith that is faithful, esta es la fe que triunfa. is the faith that triumphs. La fe que jamás dice no. The faith that never says no. Si nosotros tenemos, hermano, una promesa de Dios, If we have a promise of God, cuando Dios nos da una promesa, when God gives us the promise, después viene el proceso. the process starts. No sabemos cuánto tiempo lleva, We don't know how long it takes, cuántos años lleva how many years it's going to be para que se cumpla esa for promesa, that promise to be fulfilled, pero Dios lo hace. but God does it. Por ejemplo, cuando a mí me profetizaron que yo me iba a ir a un país muy lejano, For example, when they said to me that I was going to go to a far, far land, yo, como les he contado muchas veces, yo me reí en mi corazón porque no creí. and I shared with you many times that I laughed in my heart because I didn't believe it. Y eso nos puede pasar a todos, And that can happen to all of us. porque miramos nuestra condición, nuestra situación, We look at our condition, our situation, y lógicamente decimos, ¿cómo yo? ¿Dónde? and we say logically, how can I do this? Pero no había pasado un año cuando yo estaba en Australia, But a year hadn't gone by and I was here in Australia, en un lugar que yo no sabía que existía, a place that I didn't know existed, un proceso. a process. Pero en ese proceso uno va entrando But in that process you enter, y va empezando a creerle a Dios, you start believing God, dejando toda duda a un lado, putting all doubt to one y side, va tomando decisiones making decisions de acuerdo a lo que Dios va poniendo delante. according to what God puts before you. Y Dios And God cumple su promesa. fulfills His promises. Puede llevar años, Could take years, puede llevar meses, take months, pero la palabra de Dios es fiel y verdadera. but the word of God is true and faithful. Y lo que Dios dice, And what God se says cumple. shall be fulfilled. Entonces, si nosotros vemos a este hombre valeroso, valiente, como Caleb, So if we look at this courageous and valiant man like Caleb, y lo vemos acá and we see him here, en el capítulo 13 de Números, you go to Numbers chapter 13, y dice
que Moisés, el líder del pueblo de Israel, Says that de la iglesia, Moses, the leader of Israel, the church, envió 2 espías para que recorriera y reconociera la tierra sent 12 spies to stake out the land de Canaán, of Canaan, o la tierra prometida, the promised land, la tierra que Dios le había dado. the land that God had given them. Y dice que Caleb, hijo de Jefone, fue uno de estos que fue con los 12 príncipes. And it says that Caleb, the son of Jephunneh, was one of these that had gone. Usted lo ve ahí en el versículo 6 del capítulo 14. And you can read it there in chapter 13, verse 6 of Numbers. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. And Joshua, the son of Nun, and Caleb, the son of Jephunneh, that staked out the land, they broke they tore apart their garments. Esto lo hicieron como respuesta They did this as an answer a la incredulidad de los otros 10 espías for the unbelief of the other 10 spies. que dijeron que la tierra era muy buena, traía un buen reporte respecto a la tierra, They said they had a good report of the land, pero dice que no iban a poder tomarla but it says that they wouldn't be able to possess it porque los enemigos eran muchos because the enemies were too great. y no solamente había muchos enemigos, Not just a lot of enemies, pero habían gigantes. but they were giants. Y dicen, y nosotros éramos como langostas And it says that we were like grasshoppers delante de ellos. before them. ¿Cuántas veces el diablo nos ha nosotros derrotado de esa manera? How many times has the devil defeated us in this way? Pensando que el enemigo es más grande que nosotros, más mayor. Thinking that the enemy is Más greater than us, poderoso. more powerful than us. Pero si Cristo está en su vida, But if Jesus is in your life, si Cristo mora en nosotros, if Christ dwells in a través us, del poder y la unción del Espíritu Santo, through the power of the anointing of the usted Holy es Spirit, valiente y declara, you are courageous and más declare, poderoso more powerful es el que está en is mí, he that is in me el que está en el mundo. than he that is in the world. Tiene que decir usted, más poderoso es el que está en mí. You have to say, more powerful is he that is in me. El versículo dice, más poderoso es el que está en nosotros. The verse says, more powerful he in us. Pero yo tomo esta promesa personal, But I make this promise personal, mía. mine. Y no porque sea egoísta, Not that I'm selfish, pero es que así tiene que ser, but that's how it should be. para que tenga un efecto To have an effect en nuestro espíritu, in our spirit, en nuestra mente, in our minds, y podamos and declarar we can declare que más poderoso that more powerful es el que está en mí, Cristo is he Jesús el that Señor, is in me, Jesus Christ the Lord, que todo lo que me rodea en este mundo. than anything else that surrounds me in this Por world. lo tanto, Therefore, soy más que I'm vencedor more en than a Cristo conqueror Jesús. in Jesus Christ. Amén. Amen. Somos más que vencedores. We are more than conquerors. Pero hay un proceso que There's a muchas veces process detiene nuestro avance. that many times detains our advance. Porque viene la duda, viene la incredulidad. Doubt and unbelief creeps in. Y continuamos en este capítulo 14 de Números. And we continue in Numbers chapter 14, Y dice, por ejemplo, en el versículo 24, verse 24, it says, pero a mi siervo Caleb, but my servant Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, because he has a different spirit in him y decidió ir en pos de mí, and has followed me fully, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. I will bring into the land where he went, and his descendants shall inherit it. Aquí no está hablando Moisés, Moses is not speaking here. aquí está hablando Dios. God is speaking here. ¿Tienes una palabra de Dios, querido hermano, querida hermana, en esta Have you got a mañana? word of God, beloved brother and sister? Que Dios te lo ha hablado a ti directamente. That God has spoken to you directly? Esa palabra es verdadera, That word is true. esa palabra es fiel. That's a faithful Tú word. tienes que aguantar el proceso You have to go through the process para que venga la bendición de Dios. for the blessing of God to De come. otro espíritu. Another spirit. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? ¿Que tenía un espíritu raro? That he had a No. weird spirit? No. Está hablando del espíritu de él, He's speaking about his spirit, del espíritu del hombre, the spirit of the man, no del Espíritu Santo, not the Holy de Spirit. tu espíritu, de mi espíritu. Your spirit, my ¿Qué spirit. clase de espíritu tenemos nosotros? What type of spirit do we have? ¿Somos desanimadores o somos animadores? Are we a discourager or an encourager? ¿Somos valientes en nuestro espíritu para creerle a Dios o somos débiles para decir no se puede? Are we courageous in our spirit to believe in God, or we are weak to say that can't be done? Cada uno de nosotros tenemos diferentes espíritus. Every one of us have a different spirit. El Espíritu Santo es uno solo, The Holy Spirit is one, pero nuestro espíritu es diferente. but our spirit's different, Y está mostrado por esto. and it's shown through this. Era de otro espíritu. He was of another Usted en spirit. el Nuevo Testamento tiene el caso de Apolo. In the New Testament, you have the case of Apollos. Este era un hombre, un predicador. He was a preacher, Y la palabra de Dios dice esto. and the Word of God says this. Pero Apolo, But Apollos dice, tenía un espíritu fervoroso. had a fervent spirit, Un espíritu ferviente. a fervent spirit.
que sabía that knew que Dios cuando hablaba, that God, when He spoke, Dios respalda su palabra. God would back up His Cuando word. encuentran un hombre y una When He mujer finds a man and woman, la capacidad para decirle sí, Señor, the capacity to say yes, Lord, to tú Him. lo dices, You say it, yo lo creo I believe it, y esto arregla el problema. and that fixes the problem. Eso es fe. That's faith. No mira las circunstancias. Don't look at the circumstances. Y parece ilógico esto, And this seems illogical, pero eso es como trabaja Dios. but that's how God works. Dios trabaja de diferente manera que el mundo trabaja. God works in different ways that the world works. De otro espíritu. ¿Qué clase de espíritu tenemos nosotros? What type of spirit do we have? Otro espíritu y decidió. Another spirit. He O sea, decided. se opuso a los otros 10 espíritus He opposed the other 10 spirits, de las 10 personas the 10 people negativas that were negative. que decían, no, no podremos. That would say, no, we can't. Y él dice, sí podemos. And he says, yes, we can. 2 contra 10. 2 against ¿Por qué 10. será que siempre Why is it always? en las cosas de Dios siempre es una minoría? In the things of God, there's always a Aún minority. dentro de una iglesia como esta. Even in the church like this, Siempre será la minoría la que apoya la obra de Dios. always a minority that supports the work of Siempre God. será la minoría que está luchando, It's always a minority that is que battling, está creyendo a Dios por lo imposible. that is believing God for the impossible. Y muchas veces estos que creen And many of those who y believe que creen la palabra de Dios believe the word of God tienen que luchar con mucha gente en la iglesia have to battle with many people in que church dicen que tienen un espíritu negativo. who have a negative Y spirit. no creen, no, esto no puede ser. No, we don't believe this, it can't be Y done. buscamos una respuesta a todo. And we look for an answer in everything. Y buscamos cualquier clase de excusa And we find any type of excuse para no decir Dios lo ha dicho, to not say, God has said it, yo estoy por Dios I am with God, y Dios nos va a apoyar, God will support Dios us, nos va a respaldar He'll back us y en up, Cristo Jesús and in Jesus tenemos la Christ, victoria. we have the Aleluya. victory. Esto es fe. It's faith. Ahora, este hombre de otro espíritu Now, this Caleb, man of a different spirit tuvo que levantarse contra todos los otros espías had to rise up against the other y spies declarar. and declare, Fíjese que ahí dice, los comeré. Los otros ven gigantes. the others see giants. Caleb y Josué dicen, Joshua and Caleb says, están viendo las mismas personas. they're seeing the same people. ¿Sabe lo que dicen? You know what they say? Los comeremos como pan. We're going to eat them like bread. Porque con nosotros está Jehová de los ejércitos. Aleluya. Because with us is the Lord of hosts. Y Él nos ha dado la tierra. Vamos, given vamos, us the vamos, land. vamos. Let's go. Vamos. Let's do it. Let's go. Aleluya. No. Oh, no. Alguna persona que duda en la iglesia dice, puede preguntar, bueno, ¿y por qué Dios permitió que enviaran los espías cuando iban a nacer? Él sabía, como dicen algunos. Él sabía que esto iba a pasar. And some people in the church that doubt would say, well, why did God send the spies? He knew what was going to Seguro que happen. sabía que iba a pasar. Of course he knew what was going to happen. ¿Pero usted cree que ellos hubieran entrado? But do you believe they would have entered? No. No. Y hubiera sido un desastre mucho más grande. It would have been a greater disaster. Entonces, ¿qué hace Dios? So what does God do? Le da unas órdenes a Moisés. Gives an order to Antes Moses. de eso le dice, mira, yo los voy a destruir a todos estos. He says to Me them, cansé, dijo Dios. ¿Sabe que Dios se cansa? you know, God gets tired. La paciencia de Dios tiene un límite. The patience of God has a limit. Oh, la gracia de Dios es irresistible. Tiene un límite la The gracia de grace Dios. of God is irresistible. The grace of God has a limit. Dice, yo los voy a destruir a estos. He says, I'm going to destroy Y te all, voy a dar un pueblo mejor que estos. and I'll give you a better people than this. ¿Sabe lo que hace Moisés? You know what Moses Se does? tira al suelo He throws himself y on the empieza a ground. interceder por ese pueblo rebelde y incrédulo. He starts to intercede for that rebellious, unbelieving people. Y como que Moisés le quiere tocar, somos humanos, ¿verdad? Because we're all humans. Moisés Moses también era humano. was also human. Y empezó como a querer convencer a Dios. He wanted to try and convince ¿Qué God. iban a decir la gente de alrededor, los pueblos, las naciones? What are the people around us and the nations going to say about us? No fuiste capaz de entrar a este pueblo dentro de la tierra, por eso los matas a todos. That you weren't capable of introducing these people into the promised land. That's why you killed ¿No them. sería capaz Dios de meterlos a todos de una vez? Wouldn't God be capable of throwing them all in at once? ¿Capaz Dios de salvar a todo el mundo de una vez? Isn't God capable of saving the whole world at Amén, once? claro que sí. Amen, of course. Pero eso no es la ley espiritual, hay Pero una ley espiritual de justicia. But there's a spiritual law of justice. El hombre, el ser humano, vendió sus derechos legales, The ma- legítimos, The man sold his rights, his spiritual rights, en el huerto del in the Edén. Garden of Eden. Legalmente Legally, le corresponde el dominio a Satanás it belongs to Satan, de esta tierra. the dominion of this Legalmente. earth. Legally. Porque Adán y Eva le entregaron. Because Adam and Eve gave it to them. Dios le dijo a Adán y Eva, y vosotros señorearéis sobre
sobre todas las bestias, sobre los animales y sobre toda la creación. God said to Adam and Eve, you shall be lords over all the beasts of the fields and the fowls of the air. Yendo rápido para que no nos alarguemos tanto. And I'm paraphrasing to go quicker. Pero él dijo, no, He said, no, yo quiero ser como Dios. I want to be as God. Satanás sabía esto. Satan knew this. Y hoy día andan doctrinas por ahí enseñando que nosotros somos dioses, pequeños dioses, And there are doctrines going around today saying that we are small gods dentro de las iglesias, in the predicando church, preaching this. enseñanzas satánicas, diabólicas. Satanic and diabolical teachings. El diablo siempre ha querido hacer creer al hombre que es Dios. The devil has always wanted man to believe that he is God. Dios es Dios God is God. y no hay nadie como And él. there's no one like him. Entonces Caleb empieza este proceso de fe allá en Israel So Caleb Perdón, starts Egipto. this process in Egypt of y faith. pasa la primera prueba aquí, And he goes through the first trial una prueba here, grande, a big trial. pero él se mantiene en su fe. But he maintains in faith. Dice, Jehová nos ha dado esa tierra, vamos, He says, the Lord has given us this land. nos comeremos como pan, We'll eat them as bread. porque nosotros está con él. Y él dijo que nos las iba a dar, que era nuestra. It's ours. Entonces llegamos a la porción que hemos leído, So we go to the passage that we have just read, ahí en Josué. in Joshua. Ahora están entregando la tierra. Now they're dividing up the land. ¿Se imagina? Han pasado 45 años 45 years have gone by now desde que él salió de Egipto from when he left Egypt hasta que llega a este momento. till he arrives at this moment. 45 años de pruebas, 45 years of trials, 45 años de luchas. 45 years of battles. Caleb vio muchas cosas negativas en el caminar, And Caleb saw a lot of negative things along the way. pero ninguna de esas cosas But none of those things detuvo su fe stopped his y faith su confianza and his confidence de la meta final que él tenía. of the final goal that he had. Yo me imagino que ese hombre caminaba I could imagine this man walking cuando le tocaba ir a la guerra contra alguien when it was time to go to war against someone. y decía, otro paso más, He'd take another step hacia Another donde step. yo voy. towards where I'm going. Sus hijos quizás le dirían, papito, bueno, pero ¿cuándo vamos a llegar tanto que sufrimos en este desierto? Maybe his kids would say to him, Dad, how long are we going to suffer in this desert? When are we going to get there? Quizás tenemos sed, We're thirsty. estamos pasando hambre, We're going through hunger. queremos carne, como decían todos quizás. We want meat, as everyone probably said. Y Caleb decía, no, And Caleb said, no, sigamos firmes. let's continue firm. Hay una promesa para nosotros. There's a promise for us. Y nosotros estamos en el proceso. And we're in that process. Y va a llegar el día The day's going to come en que entraremos a esa tierra que fluye leche y miel. that we're going to enter that land flowing Y yo- milk and honey. And I Tomaré la posesión que Dios me ha dado. shall take the inheritance that God has given me. Tomaré I will take lo que Dios me ha what prometido. God has promised me. Entonces, todos estos años de lucha, de prueba, So all the years of fighting and battling, and que nos habla de nuestra vida. that speaks about our life as well. ¿Cuántos años llevamos en el Evangelio? How many years have we been in the gospel? ¿Cuántas veces quizás algunos de nosotros hemos querido renunciar? How many times have we wanted to resign? No de la iglesia, pero de seguir al Señor. Not from quizás. church, but from following God. Porque de la iglesia nos renunciamos. Because in the church we don't resign. Es de Dios. It's of God. Que la gente dice, no, hasta aquí llegué, me cansé. People say, oh, that's enough for me. Si I'm en esta tired. iglesia estuvieran todos los que han cantado, In this church, everyone was here that should be here, que han hecho promesas, who have made que promises, han dicho, yo serviré al Señor aquí. who said, I will serve the Lord here. Hermanos, tendríamos que ya ir alargados para allá. We should have made this big already. ¿Sabe usted Did you know que los fieles that son aquellos que están luchando hasta el final? the faithful ones are the ones who battle to the end? Si fueres fiel hasta la muerte, If you're faithful till death, yo te daré la corona de la I vida. shall give you the crown of life. O sea que hay una condición So there's a condition that's importantísima. very important. Él dice, sé fiel hasta la muerte He says, be faithful till death, y yo te daré la corona de la and vida. I shall give you the crown of life. Yo no sé cuántos años nos queda que recorrer en esta tierra. I don't know how many more years we've got left on this Si el earth. Señor Jesús no viene pronto If the Lord Jesus doesn't come a soon buscar su iglesia en el arrebatamiento. for his church in the rapture, Y yo creo que yo pienso, hermano, que estamos cerca. and I believe we're Mira close. lo que está pasando ahí en Israel. Esto es ya serio, serio. Look what's going on in Israel now. That's serious stuff ¿Sabe now. usted que todas las naciones tienen que levantarse contra Israel? You know that all the nations have to rise up against Israel? Y hasta en la iglesia hay gente que está hablando en contra de Israel. Tengan mucho cuidado ustedes, hermano. And even in church there are people that are talking against Israel. Be Usted careful. tiene que orar por la paz de Israel. You have to pray for the peace of Israel. Usted tiene que orar por el pueblo de Dios. You have to pray for the people of God. Eso es lo que la dio en el Salmo 122, versículo 1. Psalms 122 verse 1, Ahí nos enseña.
It teaches us there. ¿Sabe por qué? You know why? Yo le voy a decir esto, hermano, y tómelo como es. And I want to give you this Hay and un take it as it is. espíritu grande de odio que el diablo lanzó hace más de 40 años contra el pueblo de Israel. There's a spirit of hate that's great that the devil has launched against the people of Israel about 40 years ago. 60 años, porque empezó en la Segunda Guerra Mundial. 60 years, well, it started in the Second World War. Más. Un espíritu de odio. A spirit of hate. La gente ignorante no sabe lo que dice, pero habla contra Israel. The people ignorant don't know what they say, but they speak against Israel. Y los pobres palestinos y los pobres... Hermanos, qué ignorancia más grande. And the poor Palestine people, and what great ignorance. Los palestinos están todo el año a través de Hamas, The Palestinians are all year through Hamas, que es un movimiento terrorista, which is a terrorist movement que ha declarado un yihad permanente contra Israel. ¿Sabe lo que es un yihad? that have declared a permanent jihad against Israel. Do you know what that is? Declaró guerra santa contra Israel, guerra They santa. have declared a holy war against Israel. Y qué triste ver personas que uno piensa que saben mejor, que tienen tanta se creen, tienen tanta información And it's sad to see that people that you think they're more y intelligent, se creen intelectuales, they call themselves intellectuals, hablando cosas en contra del pueblo de Dios. speaking things against the people of God. Este Hamas This Hamas, todo el año está tirándole rocas a Israel, todos los días, every day of the year, they launch rockets against Israel. todos los días. Every day. Israel solamente tiene que defenderse. And Israel can only defend themselves. Cuando Israel hace algo, porque tiene que... Todos estos son terroristas que están planeando cómo... ¿Sabe usted? El presidente de Irán, You know, the president of Iran, él dijo que a Israel había que destruirlo desde la raíz. he said that we have to destroy Israel from its roots. Es un odio It's a hate. universal That's a universal que hate. el diablo y sus demonios That the devil and his se demons están encargando are taken care of. de que el pueblo de Israel That the people of Israel empiece a sufrir porque estamos en los últimos tiempos. will start to suffer because we're living the last days. Ese es, en cuanto a nosotros como iglesia, tenemos que orar por el pueblo de Dios. And we as a church have to pray for the people of God. Y si usted, por favor, no habla en contra del pueblo de Israel, Don't speak against the people of usted se Israel está tirando contra Dios. because you're coming up against God. Si no lo sabía, ahora lo sabe. If you didn't know it, now you do. Ore por la paz de Jerusalén. Pray for the peace of Jerusalem. Entonces, Caleb, So Caleb, este hombre pasa el proceso, 45 años. this man goes through the process for 45 years. Israel lleva un proceso de más de 2000 años. Israel has gone through a process of more than 2,000 years. Cuando mataron al Mesías, When they killed the Messiah, a los 70 años, el año 70 después de Cristo, vino el emperador Tito y destruyó el pueblo de Israel. and the 70 years after Jesus' death, the emperor came and destroyed, Jerusalén fue Jerusalem. destruida was destroyed. y desde entonces And from then on, el pueblo de Israel ha andado divagando por todo el mundo, como dice la Escritura. the people of Israel have been wandering to and fro, as the scripture says. Y que tendrán miedo hasta de su sombra, hermano. El pueblo de Israel está atemorizado ahora And mismo. they'll even fear their own shadow. The people of Israel are fearful right now. Por eso es que se defienden con todo. That's why they defend themselves with everything. Porque ellos saben, conocen la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, They know the Old Testament, the Word of God, que declara que ellos that declares that they son odiados por todo el mundo. are hated by the whole world. Y sencillamente el diablo los odia y la gente los odia porque son el pueblo de Dios. And simply people hate them, and God, the devil hates them because Yo they're sé the que no people están of God. viviendo como hijos de Dios, claro que sí. I know they're not living as people of God. Se cree que Israel es una de las naciones más corruptas que hay en cuanto a la inmoralidad. And it's believed that Israel is one of the most corrupt nations in regards to immorality. Pero el pueblo de Dios. But it's the people of God. Y eso yo no lo puedo cambiar ni nadie. And I can't change that, neither can you. 45 años han pasado de pruebas. 45 years of trials went by. Ahora dice, tengo 85 años. Now he says, I'm 85 years of age. Y la declaración de este viejito. And look at the declaration of this man. Y ojalá que... ¿Quién tiene 85 aquí? Who's 85 here? Anyone? Dice, todavía estoy tan fuerte As yet I am as strong como el día que Moisés me envió. this day as on the day that Moses sent me. ¿Lo envió dónde? Sent him where? A reconocer la tierra prometida. To spy out the promised land. A reconocer. Moisés lo envió Moses sent a him reconocer la tierra prometida. to spy out the promised land. Y todavía estoy tan fuerte. And he says, I'm as strong.
Que el espíritu de Caleb nos entre, hermanos varones. Aleluya, los que tenemos más de That 50. the spirit of Caleb would enter us men that Tómelo, are over 50. aleluya. Espíritu de Caleb. Spirit of Caleb. Guerrero de Dios. Warrior of God. Valientes. Courageous. Mujeres. Women. Tomen el espíritu de Caleb. Take the spirit Y of no, Caleb. no, cuidado. Estoy hablando del espíritu de Caleb. I'm talking about the spirit of De Caleb. valentía, de fuerza, de Of fuego. courage Por and Dios. strength. No se va a volver un Caleb. Don't become a Caleb. ¿Cuál era mi fuerza entonces? As my strength was then, Tal es ahora mi fuerza para la guerra. so now is my strength Y for para war. salir y para entrar. ¿Qué le Both for parece? going out and coming in. ¿Qué le parece el viejito este? What do you reckon this old man? Wow. Yo tengo 60, hermano. I'm 60. Voy a tener 60 el año que viene. I'll be 60 next year. Y yo le digo que por fuera And I tell you that on the se outside, nota, pero por dentro estoy joven todavía. Aleluya. you can notice it, ¿No but on the le pasa a inside, usted, hermano Rafael? O ya también se siente por dentro un poco. ¿Entiende? Nos sentimos fuertes, hermano. we feel strong. Nos dan ganas de correr, no podemos correr, pero nos dan ganas. We want to run. We can't run, but we want to. Y con la mente corremos 100 metros en 10 segundos, ¿verdad? And with our mind, we run 100 meters in 10 No, seconds. no, hermano Daniel, ¿qué le parece en 10? ¡Chá! ¡Puf! Y estoy allá, aleluya. I run, I'm over there. Pero ahí me quedo. But I'm just here. El cuerpo ya no, como dice la Biblia, se va envejeciendo. The body is getting old as a scripture Imagínense, says. 60 años en la tiendita. ¡Wow! Imagine 60 years of age, this tent. Ha aguantado cualquier cosa. Put up with so much. Y este hombre dice, pero es el espíritu de él. It's his spirit. ¡Wow! Y hermano, dice, dame. He says, give me. Pero no como nosotros que estamos, dame. Está basado en la promesa que Dios le hizo. But not as we do it, but based on the promise of God. Dijo, Dios te la daré. Yo te daré esto. God A mi said- siervo Caleb. I will give this to you, servant Caleb. Yo le daré I will give it. la tierra que él ha pisado. ¡Wow! The land that he has stood upon. ¿Usted ha pisado Brisbane? Have you stood on Brisbane? Aleluya. Dame pues ahora este monte, Now therefore give me this mountain, del cual habló Jehová aquel día. of which the Lord spoke on that day. Está hablando del monte Hebrón, He's speaking about ¿Qué? Mount Hebron, que ahora pertenece a los palestinos, se lo entregaron. that now belongs to Palestine. Los israelitas, con el deseo de tener paz, han ido entregando su tierrita, que es pequeñita. And Israel, for the desire of having peace, have been giving over their land bit by bit. Y los otros cada vez quieren más, And the others want more and more. y más, More y más, and more. hasta que los quieren dejar sin nada. So they're left with nothing. Y dice, dame pues ahora aquel monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste For you heard in that day en aquel día que los anaseos están allí, how the Anakim were there, y que las ciudades grandes y fortificadas, and that the cities were great and fortified. los anaseos eran gigantes. The Anakim were giants. Gigantes estaban habitando el monte Hebrón. Giants inhabited Mount Hebron. Y este viejito con 85 años, And this old man, 85 years of age, yo creo que todavía tenía el mismo pensamiento que tenía cuando entró a chequear la tierra prometida. I believe he had the same thought process when he went and spied out the land 45 years earlier. Eran los mismos gigantes que vio entonces. It was the same giants he saw then. ¿Qué dijo entonces? What did he say then? ¿Los comeremos como? We'll eat them how? Pan. As ¿Le gusta bread. el pan? Do you like bread? ¿Le gusta el pan? Who likes bread? Los comeremos como pan. We'll eat them as bread. Es el mismo pensamiento que tiene ahora, 45 años después. That's the same thought process he has now 45 years Dame el later. monte. He's on the mountain. Ahí están los anaseos. The Anakim are there. Anak, los hijos de Anak, The sons of Anak. el gigante. Porque yo me los comeré como pan. Because I will eat them as bread. Y él y sus hijos, seguramente. Yo creo que la familia, todos los calebitas. And I believe all the Calebites. Todos los calebitas. All his little Sus family hijos, Calebites. sus nietos quizás ya. His grandchildren maybe. Sus yernos, sus nueras. His daughter-in-laws and sons-in-laws. Porque él era el patriarca de los cabelitas. Because he is the patriarch of the Calebites. Vamos, muchachos, vamos. Let's go. ¿A dónde vamos, abuelito? Where are we going, Granddad? Vamos a conquistar el monte que Dios me dio. We're going to go and Aleluya. conquer the Oh. mountain that God has given me. ¿A dónde vamos, papá? Where are we going, Dad? Dice, mira los gigantes que vamos a conquistar ese monte. Look at the giants ¿Sabe there. por qué? We're going Dios to me lo ha conquer. dado. You know why? God has given it Es to mío. us. It's Y mine. como es mío, va a ser de ustedes. And because it's mine, it's going to be yours. Vamos y tomémoslo. Let's go and take it. ¿Hay algún monte que Dios te ha dado a ti? Is there any mountain that God has given you? ¿O hay algún monte demasiado grande para ti? Or is it a mountain too Hermano, great for you? hermana. Brother and sister. ¿Tú te has metido en algún problema? ¿Te has metido en algún monte por ahí por
por tomar una mala decisión. You've made a wrong decision. Now you're staring at a big mountain. No importa. Doesn't matter. Si tú vienes al Señor ahora, Él te va a ayudar. If you come to the Aleluya. Lord now, He's going to help Y Él va a you. conquistar. Por Él tú vas a conquistar And ese through monte. Him, you're going to conquer that mountain. Tú lo vas a hacer porque contigo está Él. You're Aleluya. going to do it because God is with you. No depende de tu fuerza y de mi fuerza. It doesn't depend on your strength and my Dependemos strength. de Él. It depends on Him. Y Él es fiel. And He is faithful. Él no nos avergonzará jamás. He will never embarrass us. Confrontemos la realidad. Accept Que reality estamos enfrentando gigantes. that we are confronting Estamos giants. enfrentando problemas grandes. We're confronting great problems. En la educación, en nuestras escuelas, nuestros jóvenes están In the- enfrentando problemas grandes. In the education, our young people are coming up against great problems. En los trabajos At work, se está confrontando grandes problemas. they're confronting great problems. Pero una cosa sé, But one thing I know, que si Dios está contigo if God is with you y tú estás con Él, and you're with Him, porque esto es el secreto, there's a secret. estamos nosotros con Él. We are with Him. Cuando digo estamos nosotros con Él, nos estamos sometiendo a Él. When I say, are we with Him? Are we submitting to Him? Estamos viviendo para Él. Are we living for Him? Estamos dando testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Are we giving a testimony of what He has done in our lives? Yo te digo, querida iglesia, I tell you, beloved church, que no importa cuánto tiempo pase, no matter how much time goes by, si Dios te da una promesa, nos ha dado una promesa. if God has given us a promise, A esta iglesia Dios le ha dado muchas promesas, muchas promesas. God has given a lot of promises to this church, Y han pasado años and years have gone by, y Dios ha ido trabajando. and God has been working. Yo no sé si estaré aquí, en este mundo, aquí en Brisbane. Yo no sé si estaré aquí en este mundo I don't know if I'll be here on this earth, here in Brisbane, para ver el resultado final. to see the final result. Pero una cosa sé, But one thing I know, que lo que Dios ha prometido, that what God has promised, si nosotros nos mantenemos fieles, if we maintain ourselves Él lo va a faithful, cumplir. He will fulfill it. Y denle un aplauso grande al Señor. Give God Aleluya. a big hand Que offering. suene, hermanos. Aleluya. Para tu vida, hermano, personal, como esposo, For your life as a husband, como esposa, como hijos, como familia, as a wife, as a child, como un as hombre solo que families, estás luchando solito, as a single man, como una fighting mujer on your sola que estás luchando en tu soledad. own, a single woman in your loneliness. No le creas al diablo cuando Él viene a insinuarte cosas. Don't believe the devil when he comes and gives you lies. Créele a Dios. Believe God. Tú eres muy especial para Él. You are very special for Him. Tú eres valiosa y valioso para Él. You're a valiant man or woman for Él God. no te va a abandonar ni He te va a will never dejar. abandon you. Busca ayuda en la presencia de Dios. Seek help in the presence of Busca hombres y mujeres que te van a ayudar, Seek men and women that would help que you. tienen un espíritu para Dios. They have a spirit for God. Y Dios God te va a bendecir. will bless you. Yo no sé cuánto tiempo va a pasar I don't know how much time is going porque to está go en el by proceso. because it's through a Todos process. estamos en el proceso. We're all in that Y unas process. cosas se han cumplido ya en nuestra vida, And some things have been fulfilled in our promesas que lives. Dios nos ha dado, Promises that God has given otras us. tienen que cumplir. Others yet to be Estamos fulfilled. en el proceso de fe We're in the process of y faith. lo que va a sostener nuestra fe, And what sustains our faith hermano, es nuestra is perseverancia, our perseverance, ¿ok? Es nuestra our paciencia patience, y es nuestra and fidelidad a our Dios. faithfulness to God. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Although we are unfaithful, He remains ¿Cuántas faithful. veces le hemos fallado a Dios? How many times have we failed God? Muchas veces, muchas Many veces. times. Pero Él siempre está ahí But esperándonos He's always there waiting para que nos arrepintamos to repent y volvamos and come back y regresemos. and return back. Y Él nos recibe con los brazos abiertos And He receives us with His y arms nos da open. unos brazos de amor. He gives us a hug of Y nos love. dice, ¿dónde andabas, hijo mío, hija mía? ¿Dónde He andabas? says, where have you been, my son, my Te he daughter? estado esperando tanto I've been tiempo. waiting for you so long. Aquí estoy para bendecirte. I'm here to bless you. Aquí estoy para I'm here to protegerte. protect you. Aquí estoy para I'm guiarte here to guide you. y para hacerte una mujer, un hombre y una mujer And to be a man or woman, de bendición, blessing, que prosperes en tu vida íntegra. that will prosper your life. Josué entonces bendijo a Caleb. So then Joshua blessed Caleb. Gloria a Dios. Josué entonces bendijo a Caleb. And Joshua blessed Caleb. Mira, hermano, qué lindo. ¿Sabe usted que Josué y Caleb fueron los dos del mismo rango? You know, Joshua and Caleb were the same rank. 40 años atrás eran del mismo rango. 40 years earlier, they were of the same rank. Moisés lo envía a reconocer la tierra. Moses goes and sends them to spy the land. Cuando regresan, When they come back, traen el mismo reporte. they bring the same report. Son fieles los dos a Dios. They're both faithful to De God. hecho, son los únicos que entraron en la tierra prometida. As a matter of fact, they're the only two that entered into the promised land. Los demás todos quedaron tirados en el camino. Everyone else was dead, Como Dios le había dicho. as God had Dios les dijo, los mayores de 20 años todos quedarán tirados en el desierto. and God had said to him, anyone over the age of 20 will be left in the desert. Y los hijos de ellos, que ellos dijeron, nuestros hijos van a ser muertos, And he says, and they said, our children are going to be killed. ellos tomarán la tierra. They took the land. Ellos poseerán la tierra They que yo
os he dado a vosotros, They will possess the land that I shall give you, pero vosotros lo habéis rechazado but you have rejected. por vuestra incredulidad y temor. For your unbelief and fear. Lo que nos roba las bendiciones de Dios es el temor, What steals our blessing from God is our fear a no dar un paso de fe. of not giving that step of faith. Y ahora Josué está en una posición de autoridad. Joshua is in a position of authority. Moisés ha muerto. Moses had died. Josué toma el lugar de Moisés. Joshua takes Moses' place. Y Caleb no tiene ningún problema. Qué lindo, hermano, qué And precioso. Caleb has no problem with this. Al contrario, viene a él con humildad y le dice, ¿te acuerdas On the contrary, he comes to him with humbleness and says, remember lo que Dios habló acerca de mí, de ti? what God spoke about you and me? ¿Recuerdas Remember lo que Dios nos dijo? what God had said. Ahora tú eres el jefe. Now you're the boss. Moisés también me dijo a mí, Moisés le dijo a Caleb, Moses had told Caleb. pero ahora eres tú. Now it's you. Pero tú estabas ahí y escuchaste lo que Moisés y lo que Dios me dijo. You were there and heard what Moses and God said. Así que ahora So now, cumplamos la palabra de let's Dios. fulfill the word of God. La promesa de Dios, The promise of God llega el momento comes in the en moment que se cumple. that it fulfills itself. Cuando nosotros somos fieles en el proceso. When we are faithful in that process. ¿Cuántos años han dado, hermanos, luchando? How many luchando? years have you been fighting? Muchas veces, ¿dónde está Dios? Many times you say, where are you, God? ¿Te he preguntado alguna vez a usted, ¿dónde está Dios? Have you ever asked yourself, where ¿Qué are you, God? pasa What's going en mi on? vida? My life. Parece que Dios no contesta mi oración. God doesn't answer my prayer. Yo creo que a lo mejor Caleb en alguna oportunidad dijo, bueno, ¿cuánto tiempo? I believe Caleb sometimes said, how long? Pasan y los hijos del papá ya son 15 años. And the children probably saying, Dad, it's 15 ¿Dónde está la years. promesa? Where's that promise? A los papá, 25 años, ¿dónde está la promesa? Dad, it's been 25 years. Where's the promise? Papá, 35 años, ¿dónde está la promesa? Dad, it's been 35 years. Where's the promise? Y Caleb, And Caleb, no importa, hijo, said, Dios lo dijo. doesn't matter. God said it. Dios lo dijo. God said it. Dios lo dice, God says it. Él lo cumple. He fulfills it. Cuando nosotros obedecemos su We palabra. obey His word. Josué Joshua pasó el proceso. went through the process. Perdón, Caleb Caleb pasó el proceso went through the process de pruebas, of trials, de luchas, battles, de guerras, of wars, batallas, battles, hambre. hunger. Sí, porque él pasaba la thirst. misma, tenía que pasar lo mismo que pasó todo el pueblo Because he went through the same needs that the whole people went through en esos 40 años en in el those desierto. 40 years. Pero llegó el 40 años, But 40 years came, llegó el día the day came, en que tomaron la tierra. and they took the promised land. Entraron a esa tierra que Dios le había dado They entered the land that God had given them y la conquistaron. and conquered it. Y él no solamente entró a la tierra, pero tomó el monte, He didn't just conquer the lo land, but conquistó. he took the La última mountain. vez que se nombra a Caleb, And the last time they mentioned Caleb in the Bible, estamos terminando, mi querida iglesia, no se me duerma. and we're finishing church, don't fall Es asleep. en Jueces 1:20. In Judges 1:20, Mire lo que dice este Caleb. look what they say about Caleb. Quizás en el versículo 10 dice, y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón. Caleb era de la tribu de Judá, por si acaso. Caleb was of the tribe of Judah. En el versículo 10 del capítulo 1 de Jueces dice, y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, And then verse 10 of chapter 1 of Judges says, Then Judah went against the Canaanites who dwelt in Hebron, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. Now the name of Hebron was formerly Kicharth Arba, and they killed Shesai, Ahiman, and Talmai. ¿Y sabe que yo creo que estos eran gigantes? Estos tres eran gigantes. And I believe these three were giants. Porque después en el versículo 20 dice, Because in verse 20 then it says, y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, And they gave Hebron to Caleb as Moses had said. y él, Caleb, Then he, Caleb, arrojó de allí a los tres hijos de Anac, expelled from there the three sons of Anak, los gigantes. giants. Tuvieron que huir They had to flee ante el hombre de Dios, before the man of God. que por 45 años That for 45 years había pasado el proceso went through a process. de las pruebas, The trials, las dificultades difficulties, y las luchas y las necesidades. and the needs and battles. ¿Cuánto tiempo hemos pasado nosotros en luchas, en pruebas? How many times have we gone through trials? Déjame animarte, querido hermano, Let me querida hermana, encourage you, brother and a sister, decirte no te rindas. to say, Aleluya. don't surrender. No te Don't rindas. surrender. Estamos llegando al final We're getting to the end. y la promesa se cumple en The nosotros. promise will be fulfilled in us. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Espíritu de Dios fluye en este. The Spirit of God flow in this place. Siento la presencia de Dios, hermano, I aquí. feel the presence of God here. Aleluya.
Dios quiere confirmar tu vida ahora mismo. God wants to confirm your life right now. Y le está diciendo a ti, a alguna persona específicamente, que no te canses. He's saying to someone specifically here, don't tire. En el tiempo de oración escuchábamos que había alguien aquí que estaba pasando alguna necesidad. During our worship, we heard that someone here is going through a need. Y yo creo que alguna persona llegó aquí, hermanos, con deseo de rendirse. And I believe some people have arrived here with Ya no wanting puedo, to give ya up. no puedo más. I can't do it anymore. Qué palabra más linda has escuchado en esta mañana. What beautiful word we have heard this morning. Para decir, no me rindo. To say, I will not give up. Él está conmigo. He is Aleluya. with me. Él está conmigo. He is with me. No, don't surrender. I don't surrender all. Hallelujah, at all. Me rindo. No me rindo. I won't give up. I won't surrender. No me rindo. I won't surrender. No me rindo al problema. I won't surrender to No me rindo a la the dificultad. or the difficulty. Me voy a rendir al Señor I'm Jesucristo. going to surrender Aleluya. to Jesus. Voy a creer su palabra. Believe in His word. Aquí nosotros, la iglesia esta, Here, the church here está en un monte. is in a mountain. Yo le he llamado el monte de Sión. I've called it the Mount Zion. Y Dios nos está ofreciendo este monte. And God is offering us this mountain. He dicho que Dios nos está ofreciendo este monte. I said that God is offering us this mountain. ¿Dónde están los Caleb? Where's the Calebs? Calebs. ¿Dónde están las cabeles? Cabelitas. ¿Dónde están los Caleb? Where's the Calebs? Es posible. It's Es un possible. gigante It's a giant. económico que se nos pone enfrente. Financial that's before us. De eso va a venir a hablar el 8. And that's what we're going to talk about on the 8th. Estemos orando. Let's be praying. Porque para Dios no hay gigantes. Because for Aleluya. God, there is no giant. Donde hay un pueblo que responde. Where there's a people Donde hay un pueblo que se atreve. that dares. Donde hay un hombre y una mujer que dice, sí Señor. Where there's a man and woman that says, Dios yes, nos Lord. da los God recursos. gives us the resources. Porque los recursos son de Él. But they're His El oro y resources. la plata es de Dios. Aleluya. Gold and silver belongs to God. El diablo The devil se ha apoderado de todas esas cosas hoy día en el mundo. has taken control of all those Pero things. Dios puede But decir, God aquí voy a soltar un poquito por este said, lado. I'm going to get a little bit here. Aleluya. Aleluya. Dios lo puede hacer. And God can do it. Ver a nuestros hijos en sus escuelitas. We're going to see our children in their A nuestros school. nietos aprendiendo la palabra de Dios aquí. Grandchildren learning the word of God here. Aleluya. ¿No te da gozo, hermano, hermana? Doesn't that give you joy? Aleluya. Profético. It's prophetic. Dios nos ha profetizado muchas veces de esto. a nosotros. God has prophesied to us many times about this. Está llegando el tiempo The time's coming de conquistar Hebrón. of conquering Hebron. Este es el monte Sión, There's Mount Zion here, que todavía es mucho más famoso que el which monte is much Hebrón. more famous than Mount El Hebron. monte Sión es donde se adora a Dios. Mount Zion is where you worship God. El monte Sión es donde hay canción para Mount Dios. Zion is where is a song for God. Alabanza a nuestro Dios. Praise to our God. Ciudad de adoración. City of worship. Monte Sión. Mount Zion. Oh, aleluya. Yo quiero ser un Caleb. I want to be a Caleb. Eres un Caleb. Are you a Caleb? Si me muero en 3 años, por lo menos, que si bien buen sido fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. That if I die in 3 years' time, at least they can say, in the little you've been faithful, and the much I shall put Por lo you. menos me luchaste y me creíste. At least you've fought and believed me. Otros van a seguir adelante. Others will continue the Si el journey Señor no viene. if the Lord doesn't come. Pero mi generación será bendita. But my generation shall be blessed. Tu generación, hermano, papá, mamá, que estás aquí, Your generation, dad, mum, that is here, será bendita. shall be blessed. Aleluya. Pongámonos de pie, por favor. Let's all stand, please. Let's finish. Ándate con esta palabra, hermano. Go home with this word. Todo es posible Everything's possible para el que cree. to him who believes. La palabra creer es fe. The word believe is faith. Fe creyente. Faith, believer. Easy, fácil. It's pretty easy. La fe Faith es probada por el proceso. is tried through the process. ¿Está pasando algún problema, alguna necesidad hoy día que está probando tu fe? Are you going through a problem this morning that your faith is being tested? Simplemente quiere decir All I want to say, que estás en el camino correcto. that you're in the right way. Si no tuviéramos fe, no tendríamos ningún problema. If we didn't have faith, you wouldn't have any problem.
Vivíamos como los pajaritos. We'd live like the ¿Sabe birds. usted que los pajaritos no tienen fe? You know that the birds don't have faith, Qué lindo. Pero Dios cuida de ellos. but God looks after them. Por consecuencia de Adán, nosotros necesitamos fe. As a consequence of Adam, we need Él faith. no necesitaba fe. ¿Sabe usted que Adán no necesitaba Mira. fe cuando estaba en el paraíso? Adam didn't need faith when he lived in paradise. ¿Se había dado cuenta de eso? Did you realize that? ¿Para qué quería fe él si estaba con Dios ahí? Why did he need faith? He was with God Yo right no there. necesito fe para ver a mi esposa querida. Aquí I don't need está. faith to see my beautiful wife. Mi hermano Ricardo no necesita fe para ver a su preciosa esposa ahí. Brother Ricardo doesn't need faith to see his wife beside him. Estamos viendo con nuestros propios ojos. No We're necesitamos seeing fe. it with our own eyes. La fe es para ver lo imposible. Faith is to see the impossible, Para creer to believe que Dios es poderoso para cumplir sus that promesas. en God nosotros. is powerful to fulfill his No tenga temor, promises. hermano, con sus hijos jóvenes. Don't be fearful for your young Yo sé que children. son rebeldes y toda la cosa y nos cuesta mucho. I know they're rebellious sometimes and it's hard, Pero si nosotros somos fieles, but if we are faithful, al final de la jornada, at the end of the journey, Dios nos va a honrar. God is going to honor us. Y nuestros hijos van a ser And our protegidos. children are going to be Y nuestras hijas protected. van a ser una bendición. Our daughters are going to be blessing. Esas hijas que a veces le causan problemas a los papás, a las mamás sobre todo, Those daughters that make their mums' lives hard sometimes, van a ser una bendición. they're going to be a blessing. ¿Sabe usted? Cuando David Wilkerson escribió su libro La Visión, tuvo una visión de Dios, You know, when David Wilkinson wrote the book, The Vision, he had a en, vision mil- from en God. 1973, In 1973, él recibió una visión de Dios he received a vision from God, de lo que iba a pasar inmediatamente en los 30 años. what was going to happen in the next 30 years. Y aquí está, esto es, no sé si alguno lo ha leído en inglés y en español. Ande- Sería lindo, I don't know if you've read this book in English or muy Spanish. beneficioso que los jóvenes leyeran este libro. It'll be of a lot of benefit if the young people read this book. Está en la lengua del cielo, español, It's in the heavenly language, Spanish, y está en la otra lengua, en inglés. and you can get it in English as well. Que lo consiga. El papá, consiga este libro Dad, buy this book. y léalo, si es posible, con la familia, ¿sabe? ¡Wow! Este es un estudio Through my bookshop. This is a study, profético prophetic, de lo que iba a acontecer. what's going to ¿Sabe happen. usted que el hermano David Wilkerson murió este año? You know that David Wilkinson died this year. Un viejito precioso, A beautiful man. es el hombre que Dios usó. Él dice, he tenido solamente 2 visiones en mi vida. He said, I've only had 2 visions in my life. La primera fue cuando fue enviado de Pensilvania a Brooklyn, en Nueva York, The first one when he would receive the vision from Pennsylvania to go to Brooklyn, New York, y confrontar a las tribus, a las maras and to go to the gangs que habían en Nueva York, that was in New York, de americanos, no de salvadoreños, para confrontarlos y llevarles la palabra de Dios. to confront them with the word of ¿Ha God. escuchado de Nicky Cruz? Have you heard of Nicky Cruz before? Él se convirtió con él. He was saved through the ministry of Él era el David, presidente de la tribu Los Mau Mau. and he was the boss of the Mau Mau gang. Era más malo que apretarse el dedo en la puerta de un coche, de un carro. They were bad people, Pero él se convirtió. but he was saved. Y esa fue una visión que Dios le dio a él. It was a vision that God had given David Wilkinson. Un día que estaba a las 2 de la mañana meditando en la palabra del Señor. One day at 2 o'clock in the morning, meditating in the word of Él God. dejó todo, obedeció y se fue. He left everything, obeyed, and went. Hoy día tenemos los Teen Challenge alrededor del mundo. Today you have Teen Challenge in the world, throughout the whole world. ¿Ha escuchado ese movimiento? Have you heard of Teen Challenge Como before? resultado del trabajo del hermano David Wilkerson. And that's a result of David Wilkinson. Y el 73 recibió esta visión para los últimos tiempos. And in the 1973, he received this vision for the last days. Y algunos de los títulos de los estudios aquí, And the titles of some of the chapters here. si los leemos, hermano, usted dirá, hermano. Por ejemplo, confusión económica. First of all, financial confusion. How are we with that? ¿Cómo está el mundo con eso? How is the world with it? Cambios drásticos de tiempo y terremotos violentos. Drastic times, seasonal changes, and earthquakes. Una inundación de inmundicia. A flood of ungodliness. Escucha esto, joven. Listen to this young person. El problema juvenil número 1 del futuro. Number one problem of the youth in the future, Locura de persecución a la iglesia del Señor. A los verdaderos. persecution of the church. Mensaje de Dios a los desprevenidos, The message of God los que están descuidados. to those that are lost. Mensaje de Dios a los no preparados. The message of God for those that are not prepared. Esto nos va a ayudar mucho, hermano. This is going to help us a lot. No es que sobrepase, eso lo tenemos todo en la palabra de Dios. ¿Ok? We have it all here in the Word of God.
pero es más condensado y es de mejor ayuda aquí. but it's very condensed in this book. Dios está preparando a su iglesia. God is preparing His church. No tengamos temor. Don't be scared. Preparémonos. Prepare ourselves. Obedezcamos a Dios. Obey God. Hermano, obedezcamos a Dios, Let's por obey favor. God, please. Yo le hago un desafío a usted. And I make a challenge to you. Comprométase con Dios. Commit yourself with God. Desde la mollera hasta la planta de los pies. From the top of your head to the soles of your feet. Pasando por su mente, su corazón. With your mind, your heart. Y Dios And God lo va a honrar a usted. will honor us. Lo va a proteger Will protect us de esta perversa from generación. this perverse generation. Porque Dios honra Because God honors a los que le honran. those that honor Him. Si usted tiene alguna necesidad en esta mañana, usted está pasando por algún problema, If you're going through any need this morning, a no problem, queremos avergonzar a nadie de ninguna manera. and we don't want to embarrass anyone here in any Pero way. es como lo hacemos acá, para orar por usted, interceder. Yo no sé su problema ni lo quiero saber, I don't know your problem. I don't want to know it a no ser que usted me lo quiera contar unless you want to share it with me de forma privada. in a private way. Pero si usted tiene alguna necesidad y necesita oración, venga aquí. But if you have any need this morning, you need prayer, come. Dios To le the ama front. lo suficiente para desafiarle y decir, venga, God loves you enough to challenge you and say, come. yo te quiero bendecir. I want to bless you. Quiero restaurar tu vida. I want to restore your life. Quiero darte fortaleza. I want to give you strength. Aleluya. Aleluya. Si usted necesita oración, venga. Si no, terminamos ya. If you need prayer, come to the front. If not, we'll finish right away. Hay algunos hermanos que se nos van esta semana al extranjero. There are some people leaving us this week to go overseas. Que Dios los bendiga. Estaremos orando por ellos, ¿verdad? May God bless you. We'll be praying for you. Que tengan un tiempo lindo. You have a beautiful time. Cuídense. Look after yourself. No se metan donde no deben meterse. Don't go to places that you shouldn't go to. Seamos obedientes a la palabra de Dios. Let's be obedient to the Word of God. Sensible a la voz del Espíritu Santo. Sensitive to the voice of the Holy Spirit. Y Dios va a tener cuidado de ustedes. And God will take care of you. Y nosotros vamos a estar orando por ustedes. We're going to be praying for you as well. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te damos tanta gracia en esta mañana. we thank you so much this morning Por el ejemplo que tú nos has puesto de Caleb. for the example of Caleb you've given us. Señor, que todos los que estamos aquí en esta mañana, That everyone that is here this morning, propongamos nuestros corazones. purpose in our heart, Determinemos make a determination ser un Caleb to be a Caleb para ti, Señor. for you, God. Un Caleb que confíe en tu palabra, en tus promesas. A Caleb that trusts in your word, your promises, Y que pasa por el proceso and that goes through that process hasta que la promesa se cumpla. until that promise is fulfilled. Te doy gracias, Padre Santo, por esta iglesia preciosa. I thank you for this beloved church, Por cada hermano y cada hermana. Hay algunos que están pasando necesidad, Señor. for every brother and sister that's going through a need. Hay algunos que están sufriendo, Señor. If there's anyone suffering, God, Tú eres su Padre celestial. you're a heavenly Father, Y nosotros somos los hermanos de ellos. but we're their brothers and sisters. Que esa necesidad sea suplida, Señor. That need will be fulfilled, Económica, física, espiritual. financial, material, spiritual. Protege tu pueblo, Señor. Protect your people, Lord. Bendícelo. Bless them. Yo lo bendigo, Señor. I bless them, Lord. Como Josué As Joshua bendijo a Caleb, blessed así Caleb, yo bendigo a esta iglesia, I Padre, bless this church para que tomen la tierra, to take the land, las promesas the promises que tú les has dado a that you ellos have given them, y puedan vencer a los gigantes y a los enemigos and defeat the enemies, the que siempre giants se opondrán, that will always oppose. pero en el nombre de Jesús But in the name of Jesus, somos más que more vencedores. than victorious. Al salir de este lugar, pero no de tu presencia, As we leave this place, but not your presence, Señor, que vayamos con gozo y con alegría go with joy and happiness a vivir una vida de triunfo y de gozo en esta semana. to live a life of triumph and joy this week. Bendice a los hermanos que se marchan al extranjero, Señor. Bless those that will be traveling overseas this week. Cuídalos, protégelos y bendícelos. Protect them, bless them. En el nombre de Jesús oramos. In the name of Jesus we pray. La iglesia toda dice amén. Church says amen. Amén. Denme un Amen. aplauso grande al Let's give Señor. God a Aleluya. big hand offering this morning. Aleluya. Que Dios le bendiga. Podemos saludarnos al servicio terminado. May God bless you. You may greet one another.